¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Dejémonos de rodeo y de inmediato vamos a lo que venimos con las noticias del día de hoy. Muchos se están preguntando algo muy claro. Veliad, ¿por qué no se transmitió anoche? ¿Qué pasó con el nuevo episodio? Pues la exitosa serie de Show TV, Veliad, se ha convertido en una de las más comentadas de la temporada y justo ahora, por el tema de fin de año, ha surgido una duda que a todos los tiene con el corazón en la mano. ¿Qué está pasando? Bueno, debido a las festividades de fin de año, varias series de televisión están en pausa y Veliad no fue la excepción. El episodio 16 que muchos esperaban el 1 de enero no fue transmitido. Recordemos que la serie protagonizada por Akin Akinozу, Serra Aritur, tiene una base de fans enorme, aunque en temas de rating no ha logrado despegar de forma constante. Su único rival directo desde el primer día ha sido la serie Halef, y esa competencia ha mantenido a los seguidores un poco nerviosos. Incluso hace unos meses se rumoró de un posible final anticipado, pero por ahora esos rumores quedaron solo en chisme. ¿Y qué pasó en el último episodio? Pues bueno, en el último episodio que vimos fue de pura tensión. Timur armó un plan peligrosísimo para descubrir quién le disparó. El misterio de los dedos de Yaya finalmente salió a la luz. Deria vivió el peor día de su vida y Timur quedó frente a la decisión más difícil de todas para salvar a sus seres queridos. Aquí les voy a poner el rating del último episodio, así quedaron. Pero bueno, lo que todos quieren saber, ¿cuándo vuelve Veliad? El episodio 16 se transmitirá el jueves 8 de enero. Este 1 de enero no hubo nuevo episodio, pero ahora cuéntame tú, ¿crees que esta pausa afectará aún más los ratings de Veliad o le vendrá bien para regresar con más fuerza? ¿Sigues enganchado a la serie o ya te está preocupando por su futuro? Y otra serie fuera del aire, sí, como lo oyes, Now TV también sacó a Halef de la pantalla esta semana y la gran pregunta es, ¿hay nuevo episodio o nos dejarán esperando otra vez? Pues obviamente no hubo nuevo episodio. ¿Qué está pasando con Halef? Lo mismo que con Veliad. Recordemos que Halef es tan fuerte en muy poco tiempo. La serie de Now TV logró formar una enorme base de fan y no es casualidad. Cada jueves Halef ha conseguido algo que no todas pueden presumir: superar constantemente a Veliad en rating y dominar la noche sin soltar el primer lugar. Protagonizada por Aybüke Pusat, Biran Danlan Yilmaz y Ilhan Shen, la historia sigue a un cirujano que se ve obligado a dejar la vida urbana y regresar a sus raíces. Una trama potente, emotiva y muy bien recibida por la audiencia. ¿Cómo fue el último episodio? El episodio 14 fue un auténtico bombazo. Halef quedó número 1 en total, ABC y AB, llevándose el primer lugar en todas las categorías y reafirmando su dominio absoluto los jueves. Entonces, sí, esta semana no se transmitió el nuevo episodio por el receso de Año Nuevo. Este jueves 1 de enero no hubo episodio, pero ¿cuándo vuelve la serie? El episodio 15 se emitirá el jueves 8 de enero, igual que Veliad, porque se transmiten el mismo día obviamente. Pero ahora cuéntame, ¿crees que Halef seguirá arrasando en rating cuando regrese o esta pausa podría afectar su racha ganadora? ¿Team Halef o Team Veliad? Te leo por ahí en los comentarios. Yo, honestamente, soy Team Halef. ¿Qué pasó con nuestra serie favorita del momento, Tasha Yad Budeniz? Con la llegada de la primera semana del año, muchas series, nuevamente se los digo, tomaron una pausa y Tasha Yad Budeniz no se quedó atrás. Por eso las redes están llenas de preguntas, porque hoy, justamente hoy, se debería estrenar el nuevo episodio y las redes se están preguntando, ¿hay nuevo episodio esta noche? ¿Por qué no está en la programación? ¿Cuándo vuelve la serie? ¿Se emitirá hoy, sí o no? La serie de TRT1, que normalmente se transmite los viernes por la noche, no tendrá episodio nuevo esta semana. Este viernes 2 de enero del 2026, en su horario habitual, el canal emitirá un capítulo repetido. Entonces, ¿cuándo es el nuevo episodio? Apunta la fecha, el viernes 9 de enero a las 8 p.m. Tasha Yad Budeniz regresa con nuevo capítulo por TRT1. Pero dime tú, ¿te molesta esta pausa de Año Nuevo o la ves necesaria para que las series regresen con más fuerza? ¿Eres fiel a Tasha Yad Budeniz o ya estás perdiendo el interés?
Por ahora, yo sigo firme. Bueno, la serie de Ciudad Lejana, emitida por Canal D, había anunciado un parón largo por el receso de Año Nuevo, algo que no cayó bien entre los seguidores. ¿Qué fue lo que pasó? Por las vacaciones de Año Nuevo, casi todas las series turcas fueron canceladas con sus nuevos episodios. De hecho, solo 4 producciones se mantuvieron al aire esta semana. La mayoría hizo una pausa de una semana, pero Ciudad Lejana llamó la atención porque se iba a ausentar 2 semanas completas. La fecha enfureció a los fans. En el primer avance, el canal anunció que el nuevo episodio se emitiría el lunes 12 de enero y ahí fue cuando las redes explotaron. La presión fue tanta que el canal eliminó la fecha del tráiler, señores. Y los fans ganaron, las quejas funcionaron. En el segundo avance se confirmó que el nuevo episodio de Ciudad Lejana se emitirá el lunes 5 de enero. Con este cambio, la serie finalmente solo hará una pausa de una semana, igual que el resto de las producciones. Aunque Sresh Ruya no ha dicho nada aún. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que los fans hicieron bien en presionar al canal o piensas que las pausas son necesarias? Bueno, señores, todo indica que el romance entre Murat Dilicic y Özgür Kaya va muy en serio porque la pareja acaba de dar un paso que solo los que van rumbo al altar lo dan. Bueno, al menos allá en Turquía, porque aquí es diferente. El cantante y la actriz, cuya relación comenzó en junio, recibieron el año nuevo 2026 juntos y con familia incluida. Y sí, señores, hubo cena, hubo guitarras y hubo señales clara de boda. Una noche vieja muy especial para despedir el año. Murat y Özgür organizaron una cena íntima de Año Nuevo donde se conocieron los padres de ambos. Durante la velada, Murat sacó la guitarra y el momento se volvió aún más especial cuando el padre de Özgür Kaya lo acompañó coreando una escena tan tierna que las redes explotaron. Un amor que fue creciendo en silencio porque recordemos que la relación salió a la luz cuando fueron vistos tomados de la mano a la salida de un local. Aunque al principio ambos prefirieron mantener el romance lejos de los reflectores, pero la cosa ya va pintando seria cuando Murat se mudó a Ayvalık para estar cerca de Özgür durante las grabaciones de su serie Yönetim Çocukları. Ahí muchos dijeron esto va en serio. El cantante Murat ha sido noticia tanto por su música como por su vida sentimental. Estuvo casado con Merve Boluğur, creo, en el 2015 a 2017. Luego vivió un intenso romance de 2 años con Hande Erçel, pero ninguna de esas historias terminó en final feliz. Hoy, con Özgür Kaya, muchos aseguran que por fin lo ven verdaderamente feliz. Campanas de boda. Tras esta reunión familiar, las redes no tardaron en llenarse de comentarios como "ya se ve el camino al altar. Esto huele a boda en 2025. Aunque la pareja no ha hecho ningún anuncio oficial, todo apunta a que podría haber una gran sorpresa muy pronto. Pero ahora dime tú, ¿crees que Murat y Özgür Kaya se casan en este 2026? Si te gusta esta pareja o te sorprendió este romance. Todo indica que el amor entre Chagatai Ulusoy y Aslihan Malbora sigue más vivo que nunca. La pareja, de la que se ha hablado desde hace 10 meses, recibió el año nuevo juntos, lejos de las cámaras hasta ahora. Donde los pillaron, los actores fueron vistos en un popular centro de esquí en Bulgaria, disfrutando de unos días de descanso. Aunque siempre han intentado mantener su relación en un perfil bajo, estas nuevas imágenes dejaron claro que la relación sigue viento en popa. Chagatai Ulusoy regresó fuerte y su vida privada bajo la lupa. Tras un tiempo alejado de la televisión, Chagatai volvió con fuerza gracias a la serie Gaddar, sumando además proyectos exitosos como Terzi, Kubra, Sresh Ruya. Mientras su carrera va en ascenso, su vida sentimental sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Recordemos que Ulusoy fue relacionado con actrices como Duygu Sarışın, pero esta relación habría llegado a su fin durante la etapa de Kubra. Poco después surgieron rumores de un acercamiento con su compañera de elenco Aslihan Malbora, rumores que
como suele pasar, resultaron ser ciertos. Cuando se confirmó todo, cuando la pareja fue vista juntos en un aeropuerto regresando de vacaciones, confirmando así su romance. Más tarde, Ashley Han compartió un video al atardecer conduciendo con Chagatai Lutzoy por su cumpleaños, siendo la primera señal pública de su relación en redes sociales. Modo discreto hasta ahora. Después de eso volvieron a desaparecer del radar mediático hasta que este escape de Año Nuevo en Bulgaria los volvió a poner en boca de todos. A pesar del frío, ambos se veían relajados, naturales y felices, demostrando que este amor, aunque silencioso, avanza con paso firme. Ahora pregunta para ti, ¿te gusta la pareja de Chagatai Lutzoy y Ashley Han Malbora? ¿O crees que este romance llegará a algo más serio o prefieres que sigan manteniéndolo en privado? Te estaré leyendo. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho, bye bye, me despido, hasta la próxima.